Alguien me preguntó hace un tiempo atrás, pastor, ¿cómo puedo hacer para liberarme completamente de la culpa? Me escribieron a través del Facebook y me decían, pastor, ya no sé qué hacer, ya no sé cómo pedirle perdón a Dios. No siento el perdón y la restauración de Dios en mi vida. Pastor, ¿qué hago? Este no fue un solo mensaje. Ustedes me mandan muchos mensajes a través de los mensajes privados de Facebook. Muchos de ustedes dejan sus comentarios. Hoy quiero responderte a ti, que estás preocupado porque sientes que verdaderamente no estás alcanzando el perdón de Dios. Sabes, hay un requisito que verdaderamente necesitamos tomar en consideración si queremos ser completamente perdonados por Dios. Este requisito está registrado en el libro de Levíticos, en el capítulo 5, el versículo 5. Mira lo que dice. Cuando pequen en alguna de estas cosas, deberán confesar aquello en lo cual han pecado. Lo repito, cuando pequen en alguna de estas cosas, confesarán aquello en lo cual han pecado. ¿Sabes cuál es una de las principales condiciones para recibir el perdón de Dios en nuestras vidas? Simple, la confesión. La confesión puntual y directa de nuestros pecados. Algunos dicen, pastor, en el sistema de sacrificios, en el sistema del santuario del pueblo de Israel, el sacerdote tenía un papel preponderante. Y algunos amigos que miran este video seguramente hasta creen que esta confesión de pecados debe ser hecha delante de un sacerdote. Inclusive algunos hasta me escribieron y me dijeron, pastor, el Papa autorizó hace un tiempo atrás a que los sacerdotes o los obispos podían perdonar los pecados confesados, hablando específicamente del aborto, y entonces esos obispos, esos sacerdotes podían otorgar el perdón de parte de Dios a aquellas personas que habían pecado. A ver, vamos a aclarar algunas cosas. La confesión no debe ser hecha a un ser humano. En el libro de Levíticos y en el contexto del tabernáculo, la confesión no debía ser hecha a un ser humano, la confesión de los pecados delante de Dios. Ahora bien, cuando nosotros cometemos una falta hacia otra persona, eso es diferente. Ahí nosotros debemos ir para pedir perdón a la persona que nosotros hemos ofendido. Ahora, la confesión específicamente del pecado no debe ser hecha a seres humanos. La confesión debe ser hecha a Dios, porque es Dios solamente quien perdona nuestros pecados. Alguno me puede decir, pastor, bueno, pero la autoridad fue otorgada a los seres humanos también para perdonar pecados. Mira, los sacerdotes eran nada más y nada menos que mediadores entre Dios y los hombres, pero quien daba el perdón específico para los pecados de los seres humanos no eran los sacerdotes, no era el cordero, no era la sangre derramada. Estoy hablando de los sacrificios. Quien daba el verdadero perdón era Dios. Quien dio el verdadero perdón fue Dios a través del sacrificio de Jesús. Ahora bien, ¿a quién debemos confesar nuestros pecados? La Biblia es muy clara. Debemos confesar nuestro pecado a nuestro único abogado e intercesor, a Jesucristo, aquel que fue el sacrificio, aquel que derramó su sangre por nosotros y aquel que en este momento está intercediendo por nosotros delante del trono de Dios, o sea, nuestro abogado. Delante de Él es la única persona en el universo a quien podemos confesar nuestros pecados. Lo digo de otra manera, a quien debemos confesar nuestros pecados. Voy a leer de vuelta el versículo 5, como dice, cuando pequen en alguna cosa, deben confesar el pecado. La confesión debe ser puntual. ¿Sabes? Muchas veces le pedimos perdón a Dios y decimos, Señor, perdona mis pecados. Está bien, debes pedir perdón por todos tus pecados, aquellos que tú no te acuerdas. Ahora nosotros debemos ser puntuales en nuestra confesión a Jesucristo de aquellos pecados que nosotros sabemos que hemos cometido en contra de Dios. Yo no sé cuál es tu pecado, yo sí sé cuáles son mis pecados. Y en oración debo arrodillarme delante de Dios y confesarle mis pecados a Dios directamente y decirle, Señor, este es mi pecado y por este pecado necesito pedirte el perdón de mis pecados y la limpieza espiritual que solamente tú puedes darme. David entendió este concepto. Y por eso David fue directamente a Dios cuando tuvo aquel pecado con la esposa de Urías, el heteo. Él fue y dijo, Señor, he pecado.
he cometido un adulterio. Y Dios entonces fue capaz de perdonar el pecado de David con Betsabé en aquel momento porque él confesó su pecado de manera puntual. No lo hizo delante de los hombres, lo hizo delante de Dios. Hoy, en este momento, tú necesitas repasar cuáles son tus pecados. Ir delante de Dios y decirle, Señor, quiero que me perdones por este pecado puntual. Quiero que me perdones porque, Señor, he hablado mal de fulano. Quiero que me perdones, Señor, porque he robado. Quiero que me perdones porque he adulterado. Tú sabes cuál es tu pecado. En este momento tú tienes que ir y decirle, Señor, Señor, confieso mi pecado, perdona mi pecado, porque necesito la restauración. ¿Sabes? En el versículo 6, la última parte, luego de que el sacerdote le ayudaba a aquel que venía a ofrecer el sacrificio para que esta persona pudiera recibir el perdón de los pecados confesados, dice así el texto bíblico. Entonces el sacerdote hacía de esta manera para que la persona recibiera la expiación de sus pecados. ¿Saben qué significa expiación? Expiación en el latín es dos palabras, ex y pio. ¿Saben? Expiación significa nada más y nada menos que restaurar completamente o completamente leal. Esa sería la traducción más exacta, completamente leal. O sea, hacer algo completamente santo, leal a Dios. Cuando tú confiesas tu pecado, el verdadero proceso de expiación se da en ti. ¿Y cuál es ese proceso? Tú confesaste tu pecado, ahora Jesús te restauró porque confesaste, pediste perdón, fuiste restaurado y no solo te perdona, sino que ahora Dios te hace completamente leal a Él. ¿Quieres recibir ese perdón? Entonces este es el momento de confesar tu pecado. Cierra tus ojos donde estás. Yo voy a orar por ti, voy a orar por mí también. Pero tú debes entregarle tu vida a Jesús y confesar tu pecado en este momento. De otra manera, tú no recibirás el perdón de Jesús. Si quieres ser restaurado, en el nombre de Jesús, cierra tus ojos donde estás, porque voy a orar por ti. Padre, ayúdanos y danos el poder para focalizar cuáles son nuestros pecados, entregártelos a ti, Señor, para que tú nos restaures. Necesitamos tu perdón y la fuerza para confesarnos delante de ti, aunque nos dé vergüenza, miedo, tristeza o temor. Por favor, Señor, cumple tu palabra y haznos completamente santos y leales a ti. Es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Que Dios te bendiga. Dios hoy tiene un plan maravilloso para ti y para tus amigos a los cuales le vas a compartir este mensaje. Estoy seguro de esto, porque si lo dice Dios en su palabra, entonces es verdad. Ven a mí, compasión.